cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Uno. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy nuevamente con nosotros nuestra querida Pilar Martínez Borovio, una profesional solidaria que trabaja por la paz a través de potenciar a las personas y mejorar aspectos de su vida a través de PNL, coaching, enneagrama, registros acásticos y los variados instrumentos de sabiduría de que dispone. Gracias, Pilar, por darnos un espacio en tu apretada agenda y por atendernos desde La Rioja, desde la Casa del Agua, ese espacio natural y material donde trabajas en la transformación de las personas y grupos. Buenos días, Pilar, bienvenida de nuevo a tu casa. Buenos días, queridos. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues estoy siempre encantada de encontrarnos en este espacio que creamos así y también de encontrarnos con los oyentes que nos vayan a escuchar. Gracias. Igualmente. Y estamos también con Edgardo, profesor de filosofía y coach sistémico y terapeuta en constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. ¿Dispuesto a que Pilar nos tenga preparado? Buenos días, Salvador. Buenos días, Pilar. Pues Buenos siempre estamos días. preparados y listos para lo que Pilar nos ordene, porque aquí la que manda es ella. Bueno, ¿cómo sois? Yo estoy feliz Bueno, de que acojáis mis propuestas, pero de mandar nada. no, son maravillosas, gracias. Pilar, antes de entrar en el precioso tema que tenemos para hoy, queremos seguir conociendo a la persona encantadora que eres. Cuéntanos algo de tu trayectoria personal, tal vez alguna experiencia significativa que te acompañe como tu riqueza personal. Pilar, háblanos algo de ti. Bueno, pues gracias por hacerme esta pregunta. Es verdad que normalmente no me preguntan estas cosas, ¿no? Que los que nos dedicamos a acompañar a las personas somos más escuchantes, ¿no? Que aquellos que hablamos de nosotros mismos, ¿no? Casi no tengo oportunidad de hablar tanto de mí. Algo que me acompaña y que lo siento como un tesoro, ¿no? Como algo importante en mi vida, pues fue un viaje que realicé junto a mi pareja, José Luis, que a partir de ese viaje creamos lo que es la Casa del Agua aquí en La Rioja, como has dicho en la presentación, ¿no? Un viaje maravilloso que pudimos hacer, esos viajes que uno siempre tiene en la mente de hacer alguna vez en su vida, de dejarlo todo y marchar sin billete de vuelta, sin agenda, sin saber muy bien ni lo que vas a hacer, ni dónde, ni nada, ¿no? Simplemente vivir el presente, el aquí y ahora y dejarte llevar por lo que va emergiendo. Y bueno, pues llegó para nosotros, llegó para mí y bueno, pues así fue. Cerramos nuestra casa, nos despedimos de los familiares, de los amigos, porque no sabíamos cuándo íbamos a volver, ni si íbamos a volver. Y nos fuimos pues todo Sudamérica y Centroamérica y estuvimos un año y medio de viaje, ¿no? Y aquello pues ha marcado mi vida actual muchísimo. Ya os digo, porque a partir de ahí sí que creamos la Casa del Agua, pero también porque a partir de ahí em, me dediqué a esta profesión que me dedico ahora, que es acompañar a las personas a través de todas estas herramientas de desarrollo humano que ya practicaba, pero para mí anteriormente era algo que llevo muchas de ellas más de 30 años en ello, pero para mí era algo que hacía en mi tiempo libre y a partir de ese viaje, pues pues decidí o tuve la oportunidad de poderlas poner al servicio de los demás profesionalmente, ¿no? Entonces, fijaros si no me marcó ese viaje y si no es un tesoro, ¿no?
Y bueno, pues tuvimos la suerte de vivir un tiempo en la selva también, en lugares pues donde todavía el origen del ser humano todavía está muy presente y muy latente, ¿no? Y si alguna vez pues siento que no voy a poder con algo que me va a superar, pues me recuerdo, pero ¿qué dices si tú viviste en la selva, ¿no? Eso es incuestionable. Así que ese viaje es un tesoro que lo llevo en el cuerpo, en el alma, en el corazón, ¿no? Desde luego que sí. Eso os cuento. Tendría Bueno, para contaros aquí toda la mañana, porque un viaje de un año y medio, imaginaros, sin nada preparado y solo por tierra, pues bueno. muy interesante. Muchas gracias por compartir tus ricas experiencias. Es importante para todos las experiencias de los demás, porque nos ayudan a conectarnos con las nuestras y mirarlas desde nuevos lugares. Muchas gracias, Pilar. Creo que podemos empezar el tema de hoy a través de un cuento o una historia, esas tan especiales que tienes siempre a mano. ¿O cómo has pensado plantearnos este tema de la naturaleza? Pues os voy a contar un cuentito. Y este cuento dice así. Un rey tenía 4 hijos. Para enseñarles una lección importante, decidió pedirles que visitaran un cerezo en el profundo bosque de su reino. En pleno invierno pidió a su hijo mayor que fuera a ver el árbol y escribiera una descripción del mismo. El príncipe volvió y le dijo que el árbol era estéril, que estaba viejo y sin esperanza. Ni siquiera los pájaros se acercan al árbol. Parece inútil. Quizás sea mejor talarlo y utilizar la madera antes de que se pudra. En plena primavera, el rey pidió a su segundo hijo que visitara el árbol y escribiera una descripción del mismo. El príncipe volvió y contó que el árbol no era estéril, sino que estaba lleno de hermosas flores de cerezo y que parecía joven y prometedor. El árbol está rodeado de mariposas y abejas que disfrutan de sus flores. Entonces llegó el verano, y entonces el rey envió a su tercer hijo para que fuera a ver el árbol y volviera con una descripción. Cuando el príncipe regresó, le dijo que no había flores, sino que el árbol estaba cargado de deliciosas cerezas y parecía maduro y valioso. Muchos pájaros viven en el árbol y disfrutan de sus frutos. Finalmente, en otoño, el rey pidió a su hijo menor, el más pequeño, que visitara el árbol y trajera una descripción del mismo. El príncipe regresó y describió que el árbol ahora no tenía frutos, ni tampoco flores, como habían descrito sus hermanos, pero tiene un aspecto precioso con sus hojas de colores, con bonitos tonos dorados, rojos y anaranjados. Parece un objeto ideal para un cuadro. Entonces el rey sabio preguntó a sus hijos, ¿qué habéis aprendido de esta experiencia? Los otros 3 príncipes seguían pensando cuando el hijo menor compartió su comprensión. Al igual que el árbol, experimentamos diferentes estaciones de la vida y nos vemos muy afectados por ellas. No debemos juzgar nunca nuestra vida basándonos solo en la estación actual de nuestra vida. Cada estación tiene un propósito. Sea cual sea la estación actual, esta volverá a cambiar. Al igual que la naturaleza, también nosotros experimentamos diferentes estaciones en nuestra vida personal. Y estas diferentes estaciones pueden compararse con el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Precioso. ¿Qué os ha Ha parecido? sido, ha sido maravilloso. Me ha encantado. Fijaros el tema de hoy, ¿no? Todo lo que nos trae tan bonito y tan metafórico. Cuán cambiantes son las circunstancias siendo el mismo fondo. Así es. Y el hilo conductor de este programa vuestro, ¿no? Todo cambia, ¿no? Pues más que nunca con este tema vamos a hablar de esto, de que Pilar, lo único permanente es lo impermanente. ¿M? exactamente. Pilar, hace poco empezamos en estas latitudes, en el hemisferio norte, la estación de primavera y en el hemisferio sur, por el contrario, el otoño. Desde antiguo existen rituales que registran estos cambios de ciclo, porque siempre han sido importantes para la humanidad. Pilar, ¿qué son las estaciones del año? ¿Qué significa y qué nos proporcionan? Pues mirar, todos no os vamos a descubrir a los que nos estáis escuchando nada que no sepáis, ¿no? Las estaciones del año están muy relacionadas con el ciclo del sol, ¿sí? Y se producen estaciones porque la Tierra está inclinada, ¿no? En esa relación que tiene con el sol. Entonces, el ciclo del sol representa distintos ciclos también en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida hay tiempos para crecer, hay tiempos para hacer una pausa, hay tiempos para soltar, hay tiempos para aprender y en la tierra
a través de esas estaciones también se producen esos tiempos. Tiempos para crecer, que suelen estar relacionados con la primavera, tiempos para hacer una pausa, que suele estar relacionado con el verano, en el que todo para porque el calor es grande, ¿verdad? O tiempos para soltar, que está relacionado con ese otoño, cuando caen las hojas, o tiempos para aprender, ¿no? Ese momento del invierno en el que podemos parar, ir hacia adentro y reflexionar y aprender algo nuevo, ¿no? De ese tiempo. Entonces, así como nos alineamos con el viaje de la luna todos los meses, como sabéis, las mareas y todo lo demás, pues también nos alineamos con el viaje del sol a lo largo del año a través de estas estaciones. De esto nos están hablando, ¿no? Un poquito, de estas estaciones. Está muy bien. Edgardo, ¿qué nos puedes aportar desde tu perspectiva o cómo vives tú las estaciones? Bueno, yo la verdad es que me llama la atención porque al haber cambiado de país, de residencia, al ser inmigrante, me pasé del hemisferio sur al hemisferio norte y en la vida cotidiana, en los ciclos vitales, pues se experimentó con el tiempo ese cambio, ¿no? Como que todo se invertía. La primavera, pues, era Mm, otoño y el verano era invierno, justamente al revés, ¿no? Y entonces creo que uno se va poco a poco habituando sin perder el antiguo, pero ya cada vez más adaptado al nuevo, ¿no? Y eso me hizo caer en la cuenta porque además aquí se perciben más notoriamente los cambios de estaciones. Yo no tenía esa experiencia, pero sí el inicio del año sí lo notaba muchísimo, cuando es iniciar el año en invierno, muy diferente de iniciar el año en verano, qué ¿no? bueno. Ujú, ujú. Eran cosas así muy diferentes. Entonces, yo creo que nos falta, como veíamos también en el programa anterior, estar, ese volver a la naturaleza, porque yo creo que esos ciclos definitivamente nos marcan muchísimo. ¿Es así? Totalmente. Los estados emocionales, los estados mentales, los estados físicos, ¿no? Nos marcan desde todos los puntos de vista. Pero fíjate, un poco unido a esto que estás diciendo, hay curiosidades también con las estaciones. Fijaros, en España, esto lo he leído un poco, al pensar un poco este programa, leí esto que me resultó súper curioso. Hasta el siglo XVIII había 5 estaciones, no cuatro, 5. Fijaros, ¿sí? Qué curioso. Estaba primavera, verano, estío, otoño e invierno. El estío era el momento de más calor. Y esto ocurría porque antes no se creía que se creía que la Tierra era el centro de todo. Empieza a ser el Sol el centro cuando Copérnico nos dice que esto es así. Y en ese momento cambia de 5 a 4 estaciones. Pero antes era así. Y en otras culturas, por ejemplo, también las estaciones son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Australia los aborígenes distinguen 6 estaciones, o los habitantes de la tundra rusa distinguen entre dos, que le llaman el tiempo del barro y el tiempo del no barro, ¿sí? O, por ejemplo, en el sur de Asia también distinguen 6 estaciones, que es primavera, verano, el tiempo del monzón, el otoño, el principio del invierno y los finales del invierno. Fijaros, esto también nos está hablando de muchas cosas, ¿no? Cómo vivimos a nivel cultural, a nivel colectivo, estos cambios que son tan importantes para el ser humano y que, como bien decía Edgardo, no los tenemos tanto en cuenta, sobre todo los que viven en las ciudades, ¿no? Qué Porque interesante. es movimiento de energía en realidad, la energía que está a nuestro alrededor y de la que nosotros formamos parte, ¿no? Yo creo que alguna vez hablando con un japonés también me hacía mucha referencia a algo que también desconozco. Creo que los biociclos, ¿no? Es que ellos tenían conocido cuál era el momento del año en que tenían un mejor ciclo vital, ¿no? Tanto como corporal como energético para emprender sus propios proyectos, ¿no? Eso es algo que sería. Claro, por las estaciones nos están hablando del ciclo natural armónico de la naturaleza, de los seres vivos, y nosotros somos naturaleza y somos seres vivos, formamos parte de ello, no estamos separados de ello. Entonces, ¿por qué para algunas personas les gusta el verano?
hay otras personas que no les gusta la primavera porque tienen alergias. Todo esto está hablándonos también de esos ciclos, de cómo los llevamos, de cómo lo interiorizamos, de cómo nos abordamos los cambios, ¿sí? Cómo nos conocemos o nos autoconocemos en base a esto, en qué momento es más interesante, porque esto en la naturaleza lo sabe muy bien, en qué momento es más interesante plantar semillas. Los que viven en el campo lo saben clarísimamente, ¿no? Pues en qué momento es más interesante trabajar sobre un proyecto, en qué momento es más interesante salir hacia afuera y contarnos y contar ese proyecto fuera, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver también con los ciclos vitales de las estaciones, ¿no? Y normalmente, como estamos más desconectados de la naturaleza, solemos mantener la misma rutina a lo largo de todo el año. Y sin tener en cuenta estos ritmos naturales ni lo que nos está afectando del exterior, cuando hace frío, cuando hace calor, o cuando todo nos invita a estar más fuera o todo nos invita a estar más dentro. No podemos mantener las mismas rutinas, pero ni las mismas rutinas de alimentación, ni las mismas rutinas de cómo lidiamos con las emociones, ni los mismos pensamientos. ¿Qué pensamientos nacen cuando no ves el sol durante muchos días? Fijaros, fijaros en los países del norte de Europa, que son estos países que dicen que son más avanzados, hay un nivel de suicidio enorme y grandísimo, ¿no? ¿Qué pensamientos nacen en las mentes de las gentes que no pueden ver el sol durante 6 meses, como les pasa en algunos lugares del norte de Europa? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta o más en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Pero si sintiéramos que no estamos separados de lo que nos rodea. Yo creo que, perdón, Salvador es una persona que debe tener muy integrados sus ciclos vitales porque por su infancia en el campo yo creo que es el que más puede percibir esos ciclos, ¿verdad, Salvador? Sí, yo la verdad es que de pequeñito vivíamos en el campo y lo hemos vivido y disfrutado, sufrido y padecido también. Pero vamos, ha sido Mm. vamos, una simbiosis con la naturaleza total. Claro, y nos habla todas estas estaciones nos hablan de nosotros. Es decir, que es importante aprender que todo cambia constantemente, ¿sí? Cuando ya parece que no, que ya nos hemos hecho al verano, sí, aparece el otoño. Cuando ya nos hemos hecho al otoño, aparece el invierno, ¿no? Y luego la primavera, ¿no? Y todos los retos que eso nos supone, como bien decía ahora Salvador. Hay muchas bondades y oportunidades, pero también hay muchos retos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos proponen esas estaciones, ¿no? Que sería un poco que podríamos hablar continuado, pues muchos de esos retos nos proponen, ¿no? En la temporada de invierno, que es un tiempo más de abrigarnos, de estar más en el interior, tenemos una tendencia mayor a estados emocionales de tristeza o de soledad o incluso de enfermedad o de angustia. Tenemos mayor tendencia a eso, sí o sí, simplemente por el hecho de que no estamos tanto expuestos al sol, a la vitamina C, porque todo nos invita a ir hacia adentro. Y si no tenemos costumbre de ir hacia adentro, pues todavía más. Las personas que sienten con fuerza que se desequilibran emocionalmente, ¿sí? No tienen tanta costumbre de ir hacia adentro y crear un centro de gravedad permanente más allá de lo que ocurra afuera, ¿no? Esto nos está invitando el invierno a conocernos un poco más en nuestros estados emocionales y a redefinir algunas de las cosas, ¿no? La soledad es algo maravilloso cuando la sientes redefinida, cuando la colocas desde un lugar diferente al invierno de tu vida, ¿no? Que como dicen algunos. La primavera, ¿cuáles tendencias? Las tendencias que hay ahí son en primavera, ahora como decía Salvador al principio, ¿no? Aquí en el hemisferio norte ha empezado la primavera, son cambios de humor. ¿M? ¿Por qué? En un día tenemos todas las estaciones. En primavera por la mañana puede hacer frío frío, luego al mediodía un calor terrible, luego se pone a llover, luego incluso hay agua-nieve. Aquí donde yo vivo es todas las estaciones. Sí, hay en algunos lugares o países que esto es más y otros menos, pero tenemos una tendencia a en primavera, a esos cambios de humor como más drásticos, ¿no? A vivir en esa montaña rusa más drástica. ¿M? Es un momento muy transitorio que necesitamos también abordar desde el darnos tiempo a hacer esa transición de pasar del invierno, de pasar de la oscuridad a la luz. Queremos ir muy rápido porque la primavera nos invita todo el rato a salir fuera,
¿no? A tomar el sol, a ver a las flores, a crecer, ¿no? A salir fuera. Pero no podemos ir tan rápido porque venimos de la cueva, de estar dentro de casa, de estar dentro de ti. Entonces, salir fuera requiere también un ritmo diferente, ¿no? O, por ejemplo, como nos pasa, ¿no? Que cambian la hora. Hasta que nos acomodamos a esa nueva hora, pues queremos hacerlo todo muy rápido en estos tiempos y es importante respetar lo que nos propone esa estación. ¿M? Respetar que para pasar de la noche al día, esto se hace de una manera no así como separadamente, sino de una manera armónica, orgánica y con un ritmo diferente. Como cuando va anocheciendo, ¿sí? El día va cayendo, pero va cayendo suavemente, no de repente es de día y de repente es de noche, ¿no? Pues esto igual, ¿no? De repente no es salir fuera, la venga, con todo, porque que ahora ya nos podemos poner en camiseta, no. Necesitamos respetar esto. Y si no lo respetamos, pues nos va a venir el cuerpo a hablarnos en muchos formatos, ¿sí? Es como una El, transición suave, digamos. claro, pues como hace el día y la noche, la transición suave del anochecer o del amanecer. Cuando se va yendo la noche y va naciendo el día, lo hace de una manera suave y transitoria, con suavidad. Pues eso se requiere, dijéramos, en este momento de primavera, ¿vale? Lo mismo que cuando vamos a acceder al invierno o cuando vamos a acceder a la oscuridad, tampoco podemos hacerlo de una manera drástica. Necesitamos un ritmo vital diferente y darnos ese tiempo. Claro, todos me diréis ahí, pero claro, el tiempo sí lo tienes. ¿Sí? Si estoy muy atareado, si la vida afuera me requiere muchas cosas, vale, yo estoy hablando de un tiempo interno, desde dónde tú quieres abordar todas las tareas que tienes que hacer, desde dónde quieres abordar esto, respetándote con suavidad o exigiéndote que ya te tienes que poner en camiseta, en la metáfora, ¿sí? Ser un poco más amorosos con nosotros, un poco más flexibles, un poco menos exigentes. Esto es el tiempo un poco que nos pide también la primavera, ¿no? Que salud venga de una manera como más amorosa y que esos cambios de humor que van a venir, porque hay cambios, como os digo, en el día y más en este tiempo en el que estemos viviendo de entre eclipses, que dicen también que los astros también nos están afectando, pues hay mucha intensidad emocional en el ambiente. A nivel colectivo, a nivel individual, a nivel de relaciones cercanas, hay intensidad. Por lo tanto, necesitamos darnos un tiempo interno un poco diferente, ¿no? ¿Qué necesito primero yo para poder abordarlo de fuera después? No al revés, primero abordo lo de fuera y yo me dejo para el final. Eso no puede ser. ¿Sí? En el verano, por ejemplo, la tendencia, ¿cuál sería? ¿Cuál dirías que es en el verano? ¿Qué nos proponen esa metáfora al verano? Nuestra tendencia, ¿qué diríais cuál puede ser en verano? Pues más abiertos a participar de las horas del día, del buena temperatura, las condiciones son propensas a caminar, pasear, relacionarte, en fin, expandirte, Eso es, todo, muchas todo. actividades, alegría, creatividad, vale. Eso es la oportunidad. ¿Qué limitación hay ahí? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿A demasiada dispersión? Podemos dispersarnos y desenfocarnos y diluirnos en todas esas actividades. ¿Y qué va a pasar? Que cuando acabe el verano nos va a entrar la depresión padre. ¿Sí? Entonces, Porque viene esto es después del verano el otoño. sí, esto que le pasa a mucha gente, ¿no? La depresión esta posvacacional que le llaman. Bueno, porque los ritmos vitales tienen que estar también adecuados a ese momento y saber que tiene una serie de propuestas el verano, pero también hay una serie de limitaciones con las que tenemos que lidiar, como seres vivos que somos, ¿no? Tiempo también para parar y respetar el parar, porque cuando hace mucho calor no puedes hacer otra cosa. Tiempo para hidratarte. ¿M? ¿Eso qué quiere decir en nuestra metáfora? Si el agua está relacionada con las emociones, tiempo para hidratarte, ¿qué es? Pues tiempo para conocerte en una emoción, para conocerte ahí, ¿no? Para no apretarte las tuercas de todo fuera, todo fuera, todo fuera. ¿M? Y si no, y hay personas que, por ejemplo, no tienen muchos planes, ni tienen muchos amigos, ni tienen muchas actividades en verano. ¿Cómo se sienten? ¿M? Pues Con la depre, obligación de salir. depre si no salen. Claro, entonces hay que respetar muchísimo cómo nos está afectando en todos nuestros estados emocionales estas estaciones, ¿no? Y lo que nos proponen. ¿Sí? O el otoño, ¿cuál sería la tendencia de otoño? Que ese es el que nos queda.
pues un poco más alicaídos, un poco como una transición, un cambio que nos vemos venir, que la naturaleza ya nos está avisando, que algo va a cambiar, y en fin, parece como Eso, que nos provoca más recogimiento. ¿vale? Y ahí suele ocurrir una cosa, que hay muchísima tendencia a más resfriados, porque ¿qué pasa? Nos resistimos al cambio, ¿sí? No me llevo el jersey cuando necesito llevarme el jersey, porque luego va a refrescar, ¿no? Me resisto a... Y también el otoño nos propone esa caída de hojas, ese soltar, ese dejar ir lo que ya no, ¿no? Y esto también nos cuesta al ser humano. Entonces, en el otoño hay muchas metáforas interesantes. También nos propone Exacto. la cosecha, todas las oportunidades de la cosecha, claro, pero en la cosecha es abundante si has plantado en su momento, ¿sí? Sí, Y el momento de plantar no es el otoño es el momento de recoger. está Esto muy bien. está muy interesante, ¿sí? Muy Nos has interesante. hablado de las metáforas de la naturaleza, qué Mm. bonito. Donde podemos observar para nuestro autoconocimiento, como una esa guía de trabajo personal que nos estás comentando, según la estación, qué propuestas. Amplíanos un pelín más esto, porque está muy interesante para que la gente sepamos aprovechar más esa dinámica. Pues por ejemplo, en primavera, ¿no? Como hemos dicho, que representa que los nuevos comienzos, lo nuevo, ¿no? Entonces, ahora sí hay una sensación como un poco más de estar abierto a lo nuevo, ¿no? Es interesante en este momento de primavera iniciar cosas nuevas. Es interesante, es un gran momento para esto, ¿no? Va unido también a lo que está pasando en la naturaleza afuera, ¿no? Empiezan a crecer las cosas, pues nosotros también dejar que empiecen a crecer aquellas cosas o aquellas ideas, aquellos objetivos, aquellas metas, aquellos proyectos que queremos para nosotros, dejar que empiecen a crecer esas nuevas relaciones, dejar que empiece a crecer lo que nos huele a nuevo, ¿no? No lo que ya conocemos una y otra vez, sino voy a ir a un parque que no conozco, voy a ir me relaciono con esta persona que la veo todos los días y solo nos decimos hola y adiós, pues hoy voy a hacer otra cosa, ¿no? Es un tiempo que nos propone esto, ¿no? Para luego obtener una cosecha digna en otoño, se dice que es ahora en primavera, cuando tenemos que iniciar lo necesario para esa cosecha, ¿no? Un poco, eh, claro, esto Sería un símil comprende, de plantar, a es, recoger. eso es. Es un poco ese símil el que nos propone. Y más allá de eso, pues bueno, en primavera también pues nos propone una alimentación un poco más ligera, volver a encontrarnos con las verduras frescas, dijéramos, ¿no? O crudas que ahora están, ¿no? Conectarnos más desde la vitalidad, revitalizarnos, porque claro, salimos de la cueva del invierno, necesitamos revitalizarnos, regenerar un poco. El ser humano para regenerar energía, ¿qué hace? Dormir. ¿Sí? Por eso cuando tenemos esa astenia primaveral que le llaman, es como que estamos cansados, que solo nos apetece dormir. Es normal. Dormir es nuestra manera de regenerar energía más a mano que tenemos. Es normal que tengamos esto, ¿sí? Entonces podemos instalar nuevos hábitos que tienen que ver con ir poco a poco hacia esa salida, ¿no? Dicen que es esta estación de primavera la más mágica del año, pero necesitamos reactivar esa fuerza que ya tenemos, ¿no? Pues con esos alimentos que os digo, con empezar a tener algunos planes, con empezar a plantar, ¿no? Eso nos diría. Eso la primavera. Esto es algo obvio. ¿Qué dice el verano? Claro, aquí hay horas de muchísima más luz. ¿El verano qué representa? Pues significa em, descanso para encontrar una dirección. En el verano es como me permito descansar para alimentarme de esa creatividad, de esa diversión, para enfocarme después en lo que yo quiero cuando vuelva después del verano, al trabajo, al colegio, a los estudios, ¿no? Es como descanso para encontrar un propósito, para conectarme con un propósito. Eso es el verano, ¿no? Y también el verano nos propone cosas creativas, ¿no? Aprovechar esa energía que hay para generar cosas creativas, ¿no? Sin que nos produzca mucho estrés. Como os decía antes, tantas actividades de verano puede llegar a ser contraproducente, sin que nos produzca mucho estrés, ¿no? Es una época de abonar los buenos hábitos, ¿no?
Y en este caso no es tanto de regenerar energía, como sería en la primavera, sino de crear, crear y recrear la energía, ¿no? Aquí ya hemos plantado, aquí ya empieza a crecer y aquí como que lo decoramos, lo adornamos, le damos una forma más bonita a nuestros proyectos, a nuestros objetivos, ¿no? A nuestras ideas. No nos volvemos muy perezosos porque el verano también tiene esa parte, ¿no? Con el calor te vuelves más perezoso, pues seguir manteniendo el foco a pesar de que haya más quietud en el ambiente. ¿M? Muy Eso interesante. sería el verano. El otoño que representa, pues ya lo hemos dicho antes, pues dejar ir y soltar, ¿no? Las hojas del otoño que caen. Es como el clásico de los clásicos, ¿no? ¿Sí? A Eso mí representaría. me enseñó mucho cuando empecé a tener a mi cargo el cuidado de las plantas, Sí. pues bueno, he tenido muchos instructores, mi principal maestro es Salvador, pero Mm, el hecho me llama mucho la atención y como una metáfora, mm, cuando me dijo, tienes que cortar las hojas, tienes que podar a la mm. planta al final del otoño para que pueda resistir mejor el invierno, para que tenga esa fuerza para renacer. Y a mí me parecía tremendo eso de tener que cortar. Nunca me había atrevido a cortarle ramas enteras y me tiraba para atrás, ¿no? Pero fue una metáfora que fui aprendiendo porque luego cuando ves ese renacer de la primavera, quiero decir un poco cómo está conectado, ¿no? Si no podas, si no quitas, ¿no? Incluso, pues, puede ser incluso cosas que te gusten, que las veas bien, no puede aparecer lo nuevo. Totalmente. Y además no solamente es contraproducente que no pueda aparecer lo nuevo, no puede crecer lo nuevo, sino que necesitamos prepararnos también para el invierno. O sea, no solamente es para que crezca en la primavera, sino para poder pasar el invierno Para el nos invierno. preparamos de la mejor manera posible. Entonces, esa planta con todo eso no va a pasar un buen invierno tampoco. Es mucha carga, necesita aligerar porque no va a tener tanto alimento. Claro, ¿M? Entonces, el ser humano es igual, no vas a tener tanto alimento externo en invierno, por lo tanto, aligera un poco, ¿sí? Y deja espacio no solo para lo nuevo de la primavera, sino también espacio para ti, porque el invierno te propone ese volver adentro. Y si no tienes espacio para ti, si no te has dejado espacio para ti, no vas a poder volver adentro, porque no hay espacio para ti. ¿M? claro. Hay que Entonces, ordenarse uno mismo también. claro, eso es dejar lo que ya no, darte espacio para ti también. ¿M? No solamente para lo nuevo de fuera, sino para que tú puedas estar contigo mismo. Que eso es lo que propone, por ejemplo, el invierno que va detrás del otoño, ¿no? Dijéramos que eso es un poco lo que también propone el invierno, ese refugio, esa sabiduría, esa protección, ¿no? Pero todo eso no se puede dar si antes no hemos dado el espacio para que eso se dé. ¿M? Entonces, ese otoño es un tiempo de prepararnos, ¿no? De prepararnos para esa noche, para esa oscuridad, para ese más ir hacia adentro, ¿no? ¿Y qué necesitamos para dejar ir o soltar? ¿M? Eso es muy importante, hacerse esa pregunta en ese momento. O nuestros proyectos, ¿no? Hay cosas de nuestros proyectos, como bien decía Edgardo, que nos encantan. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto si me encanta, ¿no? O cómo voy a dejar de poner el foco en esto si me encanta. Pero igual eso ya no. Eso igual te está trayendo mucho desgaste y no te está trayendo lo que necesitas mantenerlo, ¿no? O sea, a mí me encantan tener estas flores, pero igual no las puedes cuidar. Sí. Entonces, igual te está restando más que te está sumando, por ejemplo, ¿no? O cosas o tareas que tienen relación con tu proyecto. El otoño es un buen momento para plantearse lo que ya no, para dejar llegar lo que sí, ¿no? Por ejemplo. ¿M? Eso sería. Y bueno, y en el invierno, por terminar un poco de profundizar un poco lo que nos permite el programa, que tampoco esto sería para mucho, ¿no? En el invierno es lidiar con ese estar contigo, que a veces puede producir en determinadas personas cierto aislamiento.
¿m? Hay personas que no quieren salir de su cueva en invierno, ¿sí? Y esto tampoco es. O sea, la vida sigue también en invierno, fuera, ¿no? Esto es como los meteorólogos últimamente que dicen, va a hacer malísimo, ¿no? Va a hacer muy, muy malo, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, en primavera ha llovido toda la vida, ¿no? Y todo el mundo sale con su paraguas y salimos, ¿no? No tenemos por qué no salir de casa porque llueva, ¿sí? Entonces, esto es igual en invierno. Es verdad que es un tiempo para adentro, pero hay que balancearlo un poco con ese aislamiento. Me estoy aislando demasiado, no ocupándome de otras cosas que también van a ser importantes para ese alimento interno, ¿sí? Esta sería la pregunta. Y ahí es muy importante aprender a transformar la energía, porque nos va a faltar un poco porque fuera no la vamos a obtener tan fácilmente. Entonces, ahí hay mucha tendencia a comer igual de más en invierno, los alimentos son más pesados en invierno, porque nos falta esa energía de fuera. Entonces, necesitamos que esto sea en equilibrio, ¿sí? Porque, claro, luego cuando salgamos a la primavera y queramos crecer ante algo nuevo, si estamos también muy pesados anteriormente, nos va a costar todavía más hacer esa transición, como os decía antes, de la noche al día o del día a la noche, ¿no? En este caso de la noche al día. ¿M? Entonces, Es verdad. prepararse también para descansar, aprender a descansar. Hay muchas personas que no saben descansar, que no sea dormir solo. Descansar no solo es dormir, ¿sí? Esto es interesante también. Y también sería importante tener que algún programa igual se podría hacer, que no es lo mismo dormir que descansar. Totalmente. No es lo mismo, ¿no? Entonces, Podríamos entrar también en algún tema porque sería muy, muy interesante este tema. claro, aprender a descansar en ese tiempo de invierno cuando hay menos actividad fuera, ¿no? Y que no sea solo durmiendo, ¿no? Como haríamos en la cueva. Eso nos propone, ¿no? Entonces, hay algunas buenas prácticas en ese tiempo, pues eso, en verano ya sabemos hidratarnos más, en otoño respirar más, ¿no? Es un tiempo de soltar y la respiración nos ayuda mucho a conectar con esa energía que hay en otoño, ¿sí? Y en el invierno pues está más relacionado pues cómo lidiamos con cuando no hay luz fuera, ¿no? O con esa desesperanza que a veces algunas personas entran o con la soledad, ¿no? Ese es un tiempo para plantearse esto o que no haya sustitutos de esto, ¿no? A cambio de eso, pues como más o duermo más, que no haya sustitutos de la soledad, ¿no? ¿Cómo la lidiamos? Y en otro nivel de metáforas, también, nos hablan de las estaciones de la vida, las estaciones del año, ¿sí? Esto es muy interesante, que también esto puede ser como el preludio a la dinámica que os voy a proponer hoy. Pilar, ¿nos puedes hacer una experiencia práctica de todo esto que estamos hablando? Pues sí, como os decía, lo vamos a unir las estaciones a las estaciones de la vida de las personas y así vamos a poder hacer una pequeña práctica que yo llamo el camino de recursos a través de las estaciones, ¿no? Entonces, así como una mini intro antes de la dinámica, así como cada una de las estaciones también nos está hablando de las etapas vitales, ¿no? De alguna manera, en esa metáfora, ¿no? En primavera, donde todo florece y es colorido, pues se relaciona pues, con la infancia, con el inicio de la vida, ¿no? Cuando todo florece y empieza la vida, ¿no? El verano representa más la adolescencia y la juventud, que es ese momento en que se activan las energías, que estamos alegres, ¿no? Esa vitalidad, todo esto en esa época de nuestra vida. En el otoño estaría más relacionada con una etapa más adulta, ¿sí? Esa etapa de transición entre el verano y el invierno, sí, entre en la infancia, adolescencia, juventud y todo lo que va a llegar después, ¿no? Es donde también empiezan los primeros fríos, las primeras tormentas, ¿no? En esa etapa adulta. Y después estaría el invierno que representa mucho, pues, la etapa última de nuestra vida, ¿no? Un poco la etapa más cerca de la vejez, que es el comienzo pues, de ese frío más calmado, de ese estar más hacia adentro, ¿no? De que ya no es tan importante todo lo de fuera en esa etapa de nuestra vida, ¿no? Que ya hemos hecho mucho, ¿no? Entonces, a raíz de esto, vamos a hacer esa dinámica. ¿Os gusta la idea? De maravilla. Excelente. Venga, pues quiero que traigáis a vuestra mente y también a nuestros oyentes, os propongo lo mismo para que podáis hacer ahí en casa, traer a vuestra mente una situación que te gustaría llevar mejor emocionalmente.
No va a hacer falta que me la contéis. Como sabéis, trabajamos desde el paradigma de la PNL sin contenido, pero cada uno de vosotros y vosotras ya sabéis de qué se trata. Una situación que te gustaría llevar mejor emocionalmente. La traes a tu mente, lo primero que te venga. Tampoco busquéis mucho, ¿sí? Puede ser una relación, puede ser una situación laboral. Muy bien, ¿la tenéis más o menos, compañeros? Ujú. Sí. Sí. Ok, venga, pues vamos a plantar bien, bien, bien las plantas de los pies en el suelo. Vamos a meter el culo en el asiento los que estéis sentados y si estáis tumbados, pues os dejáis tumbar. Sí, si estáis conduciendo, pues ahí estáis bien plantados, la espalda recta pero relajada. Y vamos a tomar un par de respiraciones profundas, poniendo nuestra atención en la nariz, en cómo entra el aire y cómo sale. Eso es. Y quizás ese aire que entra es más fresquito y sale más caliente. Simplemente observamos cómo entra y cómo sale. Si necesitamos mayor concentración, pues cerramos los ojos. Y si no, con los ojos abiertos igualmente. Pero si os propongo que descanséis un poco la mirada, sí que si podéis descansarla, los que estáis conduciendo, ¿no? El resto, si podéis descansarla, pues mirando un punto en el suelo, en la mesa o simplemente cerrando vuestros ojos. Y sentís cómo el aire entra y cómo sale. Ok. Y por un momento traéis a vuestra mente vuestra niñez, el niño o la niña que fuisteis. Una imagen o una sensación. Tráete un momento. Recuérdate a ti mismo, a ti misma, de niña, de niño. ¿Qué niño eras o qué niña eras? ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Cómo era eso de lo nuevo? ¿Cómo vivías esto de lugares nuevos, personas nuevas, situaciones nuevas? Trae a tu corazón a ese niño o a esa niña que fuiste y lo respiras, la respiras. Eso es. Esa niña, ese niño vive en tu corazón y siempre necesita de tu cariño y tu acogimiento. Porque ese niño, esa niña siempre necesita crecer. Y esto solo se puede hacer de una manera sana y armónica desde el cariño y el acogimiento. Y por un momento sentimos a ese niño, a esa niña en nuestro corazón, esa imagen, esa sensación, simplemente con que con la intención es suficiente, no hace falta que os visualicéis si no podéis. Y le das las gracias a ese niño o a esa niña que fuiste. ¿Qué te vendría bien en este momento presente de ese niño o esa niña que fuiste? ¿Qué hacía, qué pensaba, qué sentía o qué recurso tenía que te vendría bien ahora mismo para esa situación? Eso es, lo traes a ti quizá en forma de palabra o quizás una situación en la que te estás viendo o solo es una sensación. Dejas que llegue esa sensación de tu niño o de tu niña. ¿Y dónde la colocas de tu cuerpo esa sensación? ¿Dónde la sientes más? Eso es. Y le pones ese nombre de eso que tiene que te vendría bien. Y tomando una respiración profunda, dejas a tu niño o tu niña detrás de ti, porque ahora nos vamos a abrir a traer a otra persona aquí delante, que eres tú de adolescente. Justo está delante de ti tu adolescente, el adolescente que fuiste. Quiero que te veas, si puedes, con detalle, que te recuerdes quién eras, qué te gustaba hacer,
¿A qué lugares te gustaba ir? ¿Qué hacías normalmente? Nuestro adolescente siempre necesita atención y valentía de nuestra parte. Vamos a mirarlo de frente, fuera quien fuera, y dale las gracias por aquello que vivió, por aquello que sostuvo. Dale las gracias. Y él también tiene un recurso, tenía un recurso o ella, que te puede venir muy bien ahora. ¿Qué te vendría bien de él o de ella, de ese adolescente que fuiste? ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Eso que te puede venir bien de ellos. Quizás a rebeldía, quizás a valentía, quizás a timidez. Colócalo en una parte de tu cuerpo y lo respiras ahí. Eso es. Inhalas y exhalas. Eso es. Y lo disfrutas ahí también. Y poco a poco se va colocando también detrás de ti, al lado de tu niña y tu niño, porque ahora vamos a convocar a otro delante de ti o a otra, que es tu juventud. Si eres joven, pues tu momento presente. Si ya no estás tanto ahí, ¿sí? Pues el joven o la joven que fuiste, cómo ibas vestida, cómo ibas vestido. Recuerda quién eras, dónde ibas, qué anhelos, qué sueños tenías. Tráete con todo lujo de detalles aquí delante de ti, en este momento. Eso es, esa etapa, es ese verano pleno de tu vida. ¿Qué se te daba bien entonces? ¿Qué hacías sin pensar? Eso es. ¿Eso te vendría bien para tu situación actual? Estoy segura que sí. ¿Y en qué parte de tu cuerpo quieres poner este recurso que te trae tu juventud? Y la pones y lo respiras con fuerza. Ese verano de tu vida. Y poco a poco lo vas colocando detrás, junto a tu niño y a tu adolescente, porque ahora, por último, vamos a traer aquí delante nuestra etapa adulta. Si no estás ahí, pues imagínate a ti mismo como adulto. Y los que estéis ahí nos traemos a nosotros mismos, pero aquí delante de ti, como un espejo. Visualízate. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta en este momento? ¿Con quién te gusta estar? Trae a tu corazón a este adulto, el que sabe quién es y que necesita de tu constancia y tu flexibilidad. Eso es, como ese otoño que necesita de nosotros flexibilidad, dejar ir. Agradece también esta etapa. ¿Y qué es lo que él tiene que te vendría bien para esta situación? Que se te olvida en esa situación y también lo colocas en alguna parte de tu cuerpo. Y justo cuando lo hayas colocado, le invitas a que forme parte detrás de ti, de ese grupo que te sostiene. En tu espalda está tu niño, tu niña, tu adolescente, tu joven y tu adulto. Y todos ellos te están recordando algo que necesitas recordar en esa situación en la que no te resulta tan fácil lidiar. Y ahí es donde vamos al invierno, hacia adentro, muy adentro de ti. ¿Cuál de todas esas etapas vitales te habla más en este momento? ¿Cuál de esos recursos ahora te vendría mejor?
primavera, verano, otoño o invierno. Y lo sientes, lo respiras y te concentras en esa parte del cuerpo donde está ese recurso, donde lo has puesto, para no olvidarte que ya lo tienes, que aunque esas etapas anteriores pasaron, ya lo tienes. Has ido sumando y creciendo. Eres mucho más que eso, pero también eres eso. Ya poco a poco vas abriendo tus ojos y si tienes un papel puedes escribirte ahí esa estación o ese recurso que te vendría bien en este momento para esa situación que traes o bien de tu niño, de tu niña, de tu adolescente o bien de tu joven o de tu adulto. Queridos compañeros, si os apetece me lo contáis. Solo si os apetece. Ha sido fantástico. ¿Cuál te traes a este momento presente? Salvador. Yo me han gustado menos la última que es cuando primero la de la cuando eres pequeño, Mm, esa naturalidad, esa sencillez, ese sin problemas. Luego mm, cambias y cuando empiezas a ser ya adulto, pues empiezas ya con nuevos retos. Me mm. gustaba y luego ya pues conforme vas cambiando ya de etapa, pues vas asumiendo responsabilidad y luego ya las cargas empiezan a ir cargándose la alforja y llega un Ahí momento pesando. que van pesando mucho, cada vez pesan Entonces, más. ¿qué recurso te vendría bien de todos esos que has visitado? Pues el de Ahora, pensar la tranquilidad y la naturalidad de la tranquilidad. ese niño, ¿no? La etapa del niño. Sí, sí, esa es la que Traerla aquí a este me presente. relaja enseguida, me relaja. Los problemas empiezan a difuminarse un poco. Vale, pues en esa situación que emocionalmente te gustaría llevar mejor, conéctate más con tu niño. ¿Qué haría tu niño de 7 años en esa situación? Esa sería para ti un poco el caminito. ¿Qué haría tu niño de 7 años en esa situación? No hace falta que nos lo cuentes, pero te Ujú. lo quedas ahí para ti, ¿no? Y si nos estáis oyendo y os sirve también para lo que nos oís, esa es la pregunta para ti, ¿no? ¿Qué haría tu niño de 7 años en esa situación que te gustaría llevar mejor emocionalmente? Si tu etapa después del ejercicio es esa. Para ti, Edgardo, ¿con qué te quedas o qué te ha traído, querido? Me- Todas me han realmente aportado algo, pero me he querido centrar con mayor fuerza en el invierno, Mm, en en cuando hace falta recogerse, y no es fácil, ¿no? Porque empiezas a notar que ya no es de la misma fuerza de antes, y entonces el recurso donde me he centrado mucho, curiosamente, es en las piernas, mm, mm. ¿Y porque qué recurso rescatas? ¿Qué te pues, vendría bien? pues yo creo que sobre todo, no sé, se me ha visualizado mucho el niño, el recurso del niño inquieto, Mm, no dejar esa inquietud, ¿no? mm. Y a mí de niño era eso, ¿no? O sea, me calificaban de que me moví, era muy movido. Anda, y fíjate en el invierno las piernas. Sí. Entonces, Qué casual, ¿no? quiero Mm, justamente, que es una, vale, esa inquietud también yo la llevo al interior, ¿no? Quiero seguir aprendiendo, buscando en esta etapa de la vida, ¿no? claro, pero tiene que hacerse de esta manera. Es decir, estoy en esa etapa adulta y traigo a ese niño inquieto, pero ese niño inquieto me va a pedir que mueva las piernas y en mi etapa adulta no siempre voy a poder mover las piernas. ¿Cómo puedo traer esa inquietud de otra manera nueva, que me Claro. resulte más ligera, más fácil, más sencilla? ¿M? Porque hay que respetar también la etapa en la que uno está. Ujú. Entonces ahí sería la pregunta, ¿cómo traer esa inquietud de una manera fácil en este momento? ¿No? Esa sería para ti. ¿Te parece? Me parece muy bien. Para no tener que usar las piernas siempre, porque a veces no podrás, ¿no? Mm. Exactamente.
porque no tienes la energía o estás cansado después de todo el día de trabajar o de... ¿Mm? Ok. Bueno, y también para los que nos oyen, ¿no? Si han conectado con algo que ha dicho Edgardo, pues también esa pregunta, ¿no? ¿Cómo traer ese seguir sintiendo inquietud y ganas de aprender y ganas de moverme? ¿Cómo traerlo de otra manera cuando a veces no me puedo mover físicamente tan ligero como me gustaría o como era cuando era joven o niño, ¿no? Esto es interesante. ¿Cómo me lo facilito? Ahí os lo dejo. Maravillosa la experiencia. Siempre consigues que nos transportemos a otros escenarios y poder mirar desde otras miradas la realidad. Pilar, ¿qué claves nos sugieres desde la experiencia de trabajo acompañando personas? ¿Qué hacéis en la Casa del Agua? ¿Qué recursos nos pueden venir bien? Bueno, pues así como muy, muy rápido, ¿no? Pues que la salud a todos los niveles consiste en tener nuestra máxima capacidad de adaptación al cambio a nuestro servicio. Entonces, la adaptación al cambio que nos proponen las estaciones del año, que es un poco el tema de hoy, es cómo la conseguimos, ¿no? Pues primero conociéndonos a nosotros mismos. Nosotros lo que hacemos aquí en la Casa del Agua son muchas propuestas formativas, de retiros, ¿no? Ahora tenemos cerca un encuentro de mujeres de primavera, ¿sí? De mujeres en la naturaleza, que tiene que ver con esto, ¿no? Conectarnos con esa naturaleza que somos y cómo nos adaptamos a los cambios de una manera liviana, sencilla, ¿sí? Aprendiendo a regenerar la energía, transformarla y crearla y recrearla, ¿no? Que lo hacemos en ese formato supervivencia, en el comer, dormir y reproducirse, pero necesitamos aprender a hacerlo en otro formato que no sea de supervivencia, ¿no? Desde un lugar más liviano y más conectado con lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces, mi frase o mi clave final, ¿no? Diría así esta frase que he escrito aquí que me parece que lo resume todo, ¿no? Vivir teniendo en cuenta los cambios de las estaciones significa vivir en armonía con nuestra propia naturaleza, cultivando la salud, el equilibrio y una mayor sensibilidad hacia el planeta que habitamos y los seres que lo ocupan. Muy interesante. ¿Querías hacer alguna aportación, Edgardo? Me parece, bueno, que esta sesión tiene esa profundidad de conectarnos con lo esencial de que somos seres vivos, ¿no? Porque es respetar el ciclo de la vida. Tenemos esa posibilidad de vivirlo a través de ciclos, de ser capaz de pensarlos, de ser capaz de volver a ello, nos, nos enriquece más, pero nada nos debe apartar de que volvemos a la naturaleza y somos energía y no sé, se me hace muy real con este transporte que nos ha llevado Pilar, algo que ahora cobra mayor significado, el fluir. Tenemos que fluir con el universo, tenemos que fluir con la energía porque eso es lo que somos. Claro, y preguntarnos cuando estamos en esos cambios emocionales, preguntarnos si en qué momento también está el resto. Es decir, si estamos en primavera es normal, entonces ¿cómo lo voy a lidiar? O sea, saber que formamos parte de todo, ¿no? No somos el centro del universo, ¿no? Como cuando os he dicho que se pasó de 5 estaciones a 4, ¿no? La Tierra no es el centro del universo, el ser humano no es el centro, ¿no? Es, es el sol, ¿no? Y todo el sistema solar en el que estamos, ¿no? Pues esto es igual, tenerlo presente. Somos naturaleza y tener presente que formamos parte de algo más grande, siempre. Ya sabes, Pilar, que lo que nos has estado comentando para los escuchantes, que es unas propuestas que sirven también para grupos de trabajo, empresas, asociaciones, ¿verdad? Si quieres ampliar alguna cosa más y Pues para que sí, por la ejemplo, gente vea. el trabajo que hacemos con empresas es súper interesante aquí en la Casa del Agua, porque esos equipos de trabajo no solamente para crear el entorno del equipo, sino también trabajar propósitos, trabajar objetivos fuera de su entorno, en un lugar donde todo está preparado para eso, para crear, para recrearnos, para conocernos desde otro lugar, para relacionarnos desde otro lugar. Y aquí tenemos en cuenta eso, que somos naturaleza. Entonces, llevar a las empresas esto y traducirlo a su lenguaje es muy, muy chulo y muy interesante. Y esto lo hacemos aquí, ¿no? Usamos esos paseos botánicos con metáforas de la naturaleza que están hablando de las empresas, porque la naturaleza es una organización y una empresa es una organización. Entonces, la naturaleza siempre encuentra el camino más eficaz
con menos recursos, más eficiente y con más beneficios siempre lo encuentra. Entonces, si quieres tener ejemplos de cuál es el siguiente paso en tu empresa para conseguir eficacia, con pocos recursos o con menos recursos, eficiencia y éxito seguro, fíjate en la naturaleza. Entonces, nosotros hacemos esa traducción y los equipos pues generan propuestas innovadoras, ese I+D, pero desde otro lugar. Fijaros qué bonito trabajo. Interesante todo lo que hacéis en la Casa del Agua. Muchas gracias, Pilar, por esta nueva experiencia, por este aprendizaje y estas nuevas perspectivas. Gracias. Nos renuevas como siempre. Queremos dedicarte esta canción que tiene algo muy especial para ti, para nosotros y para los escuchantes. Gracias, queridos, como siempre, un placer. Me encanta encontrarme con vosotros y con los oyentes y espero que os encante esta canción que lleva por título Caminando, que es lo que nos toca hacer en esta tierra, en estas estaciones, ¿no? Caminarlas. Ahora, Pilar, también nos gustaría que nos dijeras qué forma de contacto o qué forma tienen para poder contactar con vosotros todas aquellas personas o empresas o asociaciones que pueden ver que puede servirles de mucho, pues para que puedan contactar con vosotros. Bueno, pues en nuestra web www.casadelagualarioja.com o directamente en el mail pilar@casadelagualarioja.com. Aquí nos encontraréis y bueno, tenéis vuestra casa y siempre será un placer eh, atender cualquier duda, pregunta o ya coger la reserva, ¿no? Porque tenemos una agenda bien apretada aquí. Pues es interesante y muy adecuada para los tiempos que corren, los beneficios que podéis aportar para las empresas, asociaciones y personas que quieran beneficiarse de todos esos servicios que, por lo poco que estamos viendo, son súper, súper, súper interesantes. Así es, y desde un lugar sencillo, sin volvernos muy locos, ¿no? Esto es muy importante. Pues a por ello, el que esté interesado, a llamar. Amigos, amigas de Todo Cambia, Pilar Martínez Borovio, una profesional del desarrollo personal, alguien que cree en las personas y en sus ilimitadas posibilidades. Ella nos ha traído la metáfora de la naturaleza y el universo a través de las estaciones. Dice el dicho popular, si en otoño ves que truena, la cosecha será buena. Las estaciones nos ofrecen la perspectiva de la vida, del cambio, de la transformación y sobre todo de que los cielos no son todos iguales. Cada uno tiene su propia naturaleza y su propia necesidad. Cuanto más nos conocemos, mejor podremos fluir en estos cielos vitales, ciclos de la vida y también cerrar nuestros ciclos vitales. Me gustaría cerrar esta estacional tertulia con estos pensamientos. El cambio está en el aire. Nos recuerda que fuimos esculpidos por el mismo poder que orquesta el cambio de las estaciones. Que esta sea la estación en que aceptes el cambio y te alinees con él. Es bueno hablar de flores en otoño, nos da la esperanza de la primavera, decía Pablo Coelho. Amigos, amigas, sigan en Todo Cambia. Muchísimas gracias, Pilar, de corazón. Muchas gracias también, Edgardo. Gracias, compañeros. Preciosísimas palabras, Salvador, siempre nos regalas. Gracias, Edgardo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.